Jesucristo se ha acercado, es el que realmente nuestro corazón, como dijo el hermano, está dispuesto para poner esa semilla para que Él nazca en nuestro corazón y Él pueda crecer. Porque esa es la idea. La idea no solo es que nazca, sino que también podamos nosotros crecer en nuestra vida espiritual, como la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo nació y creció, dice, ¿no? Creció tanto físicamente como espiritualmente. Así es como Él desarrolló. Y nosotros estamos de igual manera. Cuando lo ponemos a Él en nuestro corazón, podemos desarrollar espiritualmente como lo hizo nuestro Señor. Y poder estar conociendo todas las cosas que han sucedido. Como ustedes saben, en la predicación pasada estuvimos predicando con respecto a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo, como dijimos la semana pasada, hemos predicado sobre lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y estuvimos viendo cómo realmente sucedió todo esto, cómo hubo parte de la profecía de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver exactamente cómo la palabra de Dios nos afirma a nosotros que hemos creído correctamente, que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Porque todos sabemos que el pueblo de Dios, Israel, está esperando el Mesías, el ungido. Ellos creen en el Mesías y en el ungido. Lo que no creen ellos o difieren de nosotros es que ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es el ungido. Eso es lo que ellos no creen. Ellos tienen una diferencia con el hombre, no con la creencia de que hay un Mesías y que va a venir. Entonces hoy yo quiero empezar leyendo Juan capítulo 1, voy a leer del versículo 10 al 12 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión, y dice así: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Como ustedes ven, Juan nos escribe en este capítulo 1, en estos versículos que hemos leído, que su pueblo no creyó en Él. No creyó que Él era el ungido, Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque hubo algún problema de entendimiento, porque no quisieron creer. Nosotros, para afirmar que Jesús, cuando nació, es el Cristo, debemos revisar la palabra. Porque si bien es cierto, todos sabemos que Jesucristo, nosotros lo reconocemos, pero ¿cuántos conocen la base bíblica en la cual nosotros apoyamos decir que Jesús es el Cristo? Hoy, por eso yo llamé a esta prédica, la llamé la profecía de Jesús. Porque si bien es cierto, si usted investiga, va a encontrar que hay muchas profecías con respecto a nuestro Señor Jesucristo, al nacimiento, a la vida en que Él iba a tener aquí en la tierra, la manera en que Él iba a morir, la manera en que iba a pasar el sacrificio y cómo Él iba a resucitar. Todo esto fue profetizado miles de años antes. Más de 1000 años antes ya los profetas estaban hablando de esto. Y la primera opción que yo encontré aquí cuando inicié este estudio es: sabemos que en Mateo 24, en el versículo 36, dice que nadie sabe el día y la hora en que Él va a volver. Pero todos sabían que Él iba a venir una primera vez. Y el día
o el tiempo en que Él iba a llegar está escrito en la Biblia. O sea que la primera venida sí se sabía cuándo Él iba a venir. Y hoy en eso nos vamos a abocar para ver que nosotros recibimos y creímos en un Cristo que estaba profetizado en la palabra de Dios. Para esto, yo quiero invitarlos a que vayamos a Ageo. Voy a leer el capítulo 2 del versículo 6 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para poder entenderlo. Y ustedes se van a dar cuenta cómo realmente el Señor habló tan claro, pero tan claro que no había lugar a dudas. Y después voy a explicar por qué el pueblo de Dios realmente no quiso creer en Él. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Ageo es el profeta de la construcción del segundo templo. ¿Recuerdan ustedes que Jeremías profetizó que el pueblo de Israel iba a ser llevado, iba a estar cautivo por 70 años? En este cautiverio de 70 años estuvo este profeta Ageo. Y este profeta Ageo profetizó que nuestro Señor Jesucristo, el deseado, que así se llama, y ustedes lo pueden leer en su versión Reina Valera, yo lo puse en la versión internacional para poder ser más entendible, dice: haré temblar todas las naciones y lo deseado por todas ellas llegará aquí. ¿A dónde está diciendo? Y llenaré de esplendor este templo. Se está refiriendo al templo que acababa de construir, que estaban levantando cuando ya el pueblo, después de los 70 años, había migrado nuevamente de regreso a lo que es la tierra de Judá, a Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Esdras y Nehemías reconstruyeron el segundo templo. Y aquí Ageo está diciendo que en ese tiempo de la existencia del segundo templo, el deseado, nuestro Mesías, el ungido, nuestro Señor Jesucristo, en el cual creemos, iba a estar presente. Observen ustedes, por eso dice ahí: así llenaré, dice, por todas ellas llegará acá, y así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Seguimos, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. El esplendor de esta segunda casa, ¿se dan cuenta? Segunda casa se refiere al segundo templo, será mayor que el de la primera. ¿Por qué? Porque en la segunda estará presente nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a poder ver que nuestro Señor Jesucristo, que va a estar presente en el segundo templo, así mismo sucedió. Sin embargo, recuerden que estos escritos del Antiguo Testamento también son parte del manejo del pueblo de Israel en lo que ellos llaman el Torá o el Tanakh, que es todo el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, ellos no tomaron en cuenta esto. Aquí dice muy claramente que nuestro Señor Jesucristo estará presente en el tiempo del segundo templo. Y observen ahora. Versículo 9, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Con el profeta Ageo, nosotros estamos realmente viendo que ya hay una profecía directa en lo que se dice la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el día y la hora en que Él iba a venir la primera vez, escrito está. Y para afirmar esto, vamos a ir a Daniel, capítulo 9, voy a leer del versículo 24 al 26 y lo voy a empezar a explicar. Dice: un periodo de 70
y lo puse en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden seguir en Reina Valera, pero lo hago de esta manera porque son versiones que se dejan entender más rápidamente. Y dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión. Y esto estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Eso es todo lo que se programó. ¿Para qué? Para lo que se llama el reloj de Israel. Nosotros sabemos que 69 semanas ya se cumplieron. Y aquí nos va a decir cómo y por qué. Y la 70 semana, o sea, los últimos 7 años, es el Apocalipsis. Sigo leyendo. Dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética, para ungir el lugar santísimo. El momento que le está diciendo es que va a suceder una venida para ungir el lugar santísimo. ¿Qué es lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado? Se rompió el velo. Ese es el día en que nuestro Señor Jesucristo se da por ungido en el altar y es abierto para que todos nosotros podamos llegar. Versículo 25. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. ¿Se dan cuenta? Daniel en ese momento ya está diciendo cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Escrito estaba por Ageo, que era el profeta de ese tiempo, y Daniel, que también vivió cautivo en Babilonia, también él recibió la explicación del ángel. Recuerdan que si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que es el ángel el que le está dando a Daniel toda la información. Y le está diciendo que desde la orden de construir, desde el día que empezó Esdras y Nehemías, Zorobabel cuando se movió a lo que es Jerusalén y empezó la construcción del templo, ya se estaba habilitando el tiempo para que nuestro Señor Jesucristo venga. Y dice, hasta que un gobernante, el ungido, y observen estas dos palabras, un gobernante, el ungido. Y es aquí donde empieza la discordia con lo que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un gobernante, quiere un rey físico con poder en esta tierra, porque eso es lo que ellos querían. Querían, en el momento que Jesús aparece, en la época del dominio romano, ellos querían eso, un poder. ¿Para qué? Para que sea desplazado el imperio romano. Sin embargo, todos sabemos que el reino de los cielos no es material, sino espiritual. Y dice, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. ¿Recuerdan cuando se construyó el templo? Esdras y Nehemías levantaron este templo y todo el tiempo sufrieron acoso e intento de querer derribar los muros, de querer no dejar construir lo que era la ciudad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el enemigo estaba metido ahí. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la palabra que al término de la construcción de este templo se habilitaba el tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la diferencia entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda es que en la segunda nadie sabe el día y la hora, pero en la primera todos conocían. Si bien es cierto, los tiempos en la época de Daniel se contaban diferente, no se contaban con tiempos de antes de Cristo y después de Cristo, porque era de otra manera lo que se... Ahora, el propio pueblo de Israel tenía su propio conteo, y vamos a ir a hablar más adelante de eso. Pero Daniel, que sí vivía en los tiempos en ese momento, él podía saber no el día exacto, pero sí el tiempo
casi exacto en que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. ¿Por qué? Porque la palabra lo va detallando paso a paso. Seguimos. Dice, versículo 26, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que va a morir como un hombre y todos van a pensar que en el momento que murió no pasó nada, tal cual realmente era. ¿Se acuerdan? Que la gente decía, él mismo preguntaba antes de su sacrificio, ¿quién dice la gente que soy? Eres profeta. Eso es lo que la gente decía de todo, pero nadie, excepto Pedro, dijo, eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué le dijo él? Esto no es ni de carne ni de sangre, sino es el Espíritu de Dios que te lo ha revelado. ¿Por qué? Porque es la única manera de conocer la verdad, a través del Espíritu de nosotros. Cuando nosotros nos somos hechos hijos de Él, de nuestro Dios Padre, en ese momento nuestro espíritu es vivificado y tiene una conexión con Él y podemos identificar. Pero observen ustedes cómo en esta versión nos dice claramente que el Cristo o el Mesías, si reemplazo la palabra ungido, el Cristo o el Mesías iba a venir y iba a morir, tal cual sucedió. O sea, Daniel también profetizó el tiempo en que iba a venir, porque el conteo de las semanas estaba corriendo. Y ustedes saben que una semana, un día es un año para ellos. Y ellos contaban 490 años. Eso es lo que contaban. ¿Hay diferencias? Sí, porque el año judío usualmente no tiene 365 días. El año judío tiene 354 días. Pero como también tiene, al igual que nosotros en el calendario gregoriano, año bisiesto, a veces llegan a 360 días. Entonces, los conteos no podemos hacerlo bajo nuestro calendario y decir, esto es así. Vamos a seguir para después explicar. Y dice, el fin llegará con una inundación de guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Y obviamente esta es una profecía que no solamente habla de la segunda venida, sino que también está hablando del tiempo final del Apocalipsis, que también va a suceder. Y yo quiero que ustedes observen. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, o hay personas que no quieren creer que el tiempo de Dios que se iba a acercar estaba ya dicho por los profetas, por aquellos profetas que Dios puso para esa misión. El judaísmo le negó la veracidad a todos los profetas. Sin embargo, estas escrituras están en el libro Tanakh. Pero ¿qué es lo que tienen ellos? Ellos tienen a su vez un segundo libro, que es el libro de las leyes, que se llama Talmud. En el Talmud, ellos identifican a Cristo como Cristo, el hijo de José. Yeshua, le llaman Yeshua, ¿no? Bet Joseph, Jesucristo, el hijo de José. Y nosotros, ¿cómo lo reconocemos? Lo reconocemos como Jesucristo, el Salvador realmente, como Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, el Salvador, como Jesucristo, el Mesías, que vino aquí para realmente salvarnos a nosotros. Y las diferencias de calendarios, de repente, a los que no eran del pueblo de Israel, no hubiera sido posible, porque en los tiempos antiguos los romanos usaban su propio tiempo para contarlo a través de la creación de su ciudad. Los babilonios usaron su propio tiempo para contarlo y había diferencias entre los años contados, pero el pueblo de Dios sí tiene un conteo. El pueblo de Dios de Israel en este tiempo, hoy, en el 15 de septiembre del año 2023, ellos cumplieron 5.784 años. Ese es el conteo del pueblo de Israel al día
15 de septiembre, que es el día de Rosh Hashanah, el día del Año Nuevo judío. Ellos tienen ese calendario porque es el calendario lunar y cuentan desde Génesis, desde la creación del hombre. Y ese es el conteo que ellos llevan. ¿Se dan cuenta? Esas diferencias, porque nosotros estamos en el 2023, ellos están en el 5784. ¿Qué quiere decir? De que definitivamente no había manera de decir que Jesús no era el Cristo. No había manera. ¿Por qué? Porque no solamente estaba escrito que Él iba a venir por primera vez, sino que Él iba a venir y estaba el tiempo que iba a venir. Recuerden que cuando se dan las profecías, el segundo templo todavía no se había construido, se iba a construir. Cuando Daniel da la profecía, por eso dice, cuando empiece el templo, y comienza a contarse desde ahí. Dice, ¿y hasta dónde? Hasta la muerte. O sea, se sabía que tenía que venir y tenía que morir. Tenía que ser el sacrificio perfecto. ¿Cómo no creer en algo que está basado en la palabra de Dios? ¿Cómo no creer en algo que fue dicho que 500, 700, hasta 1000 años antes en diferentes profecías? Y más aún, para dar fe de que nuestro Señor Jesucristo vino y nació un día. Sabemos que no nació un 25 de diciembre, ya lo hemos dicho la semana pasada. Sabemos que por lo menos podemos presumir la estación en la que vino, porque los pastores estaban con sus ovejas, lo que significa que no vino en invierno, porque en Israel en este momento es invierno, por eso es que no pudo haber nacido. Y explicamos por qué el 25 de diciembre fue puesto. Eso fue hecho, ¿por qué? Por la iglesia romana. Porque ellos, como eran una iglesia pagana y se convirtió al cristianismo a su manera, lo que hizo fue considerar ese paganismo y mezclarlo con el cristianismo. Y así fue como la iglesia romana marcó el 25 de diciembre como fecha. Nosotros creemos y sabemos que un día nació, pero no creemos y sabemos que no nació el 25 de diciembre porque el relato dice que estaban los pastores y ese era el tiempo que tenía que ser cualquier otra estación del año menos invierno, porque hasta nieve cae allá en esa temporada, que significa que esto fue acomodado. Y lo hemos dicho, después el Papa Gregorio creó este calendario gregoriano, que es en el cual nos seguimos nosotros, y acomodó para que todo supuestamente coincida con que Cristo nació el 25 de diciembre, cosa que no fue así. Y por eso nosotros prácticamente estamos afirmando que nuestro Señor Jesucristo sí era el Mesías. Con todas estas profecías, más la que dice Miqueas, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, nos dice que nacerá de Judá, nos dice que nacerá de la familia de Judá y nos dice que nacerá en Belén. Dos cosas que nosotros también teníamos que considerar. Si unimos las profecías del tiempo en que Él iba a venir, que era en el tiempo del segundo templo, si unimos la profecía del lugar donde Él iba a nacer, si unimos la profecía de la tribu que Él iba a venir, y recuerden que las tribus que eran sacerdotales era la tribu de Leví, pero sabemos que cuando Abraham le dio la bendición a ellos, le dijo que de Judá saldría, no se perdería el cetro, de Judá mantendría siempre todo. ¿Se dan cuenta? Cuando Jacob dio la bendición a los 12 hijos, cuando Jacob le dijo a lo que es Judá, le dijo, de ti no se perderá el cetro, y el cetro es el reinado de Dios, el reinado de Cristo. Y así fue, así mismo sucedió, tal cual lo dijo Jacob cuando le dio la bendición a sus hijos. Y Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Observen ustedes cómo realmente
Toda la palabra de Dios nos lleva a nosotros a estar de manera firme. Pero lo que más nos puede decir en esta noche, y es lo que quería, es hacer ver cómo realmente el nacimiento, la primera venida de Cristo, tenía un tiempo fijado en la palabra, un tiempo ya previsto, un tiempo que todos los hombres de Dios de Israel de ese entonces conocían, pero aún así se negaron a aceptarlo. Por eso el pueblo de Israel lo llamó como Jesús, el hijo de José. ¿Para qué? Para evitar decir Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, alguien a quien nosotros hemos reconocido. Y realmente este tiempo que celebramos que el reino de los cielos se ha acercado, este tiempo que celebramos, hay mucha tradición puesta por nosotros. Y yo quiero que nosotros hoy conozcamos que la tradición nos ha reformado la idea de lo que sucedió. Sabemos que nació en Belén. Hemos leído, si usted lee Mateo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, voy a leer parte del capítulo 2. En Mateo, en el capítulo 1, en la parte final, dice que Jesús nació en Belén, que unos pastores se les presentaron unos ángeles y les anunciaron el nacimiento de Jesús. ¿Y qué sucedió? Sucedió que en ese nacimiento estos ángeles glorificaron a Jesús y los mandaron a encontrarlo. ¿A dónde? Lo mandaron a encontrar en un pesebre en Belén. Y ellos fueron y vieron al niño en un pesebre. ¿Qué significa pesebre? Un establo. Lo vieron ahí. Así está escrito en la palabra. Y en el capítulo 2 de Mateo dice la visita de los magos. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Está diciendo que vinieron 3? No, no está diciendo que vinieron 3. Dice unos reyes magos, que eran unos sabios, no unos magos como los que a veces pensamos nosotros. Eran unos sabios, porque ¿por qué venían siguiendo una estrella, la estrella del rey? Porque obviamente estudiaban, eran estudiosos, eran sabios y tenían que ver con la astronomía, con el estudio de las estrellas, no con la astrología, que es algo que nosotros no creemos, sino con la astronomía. Eso es lo que ellos estudiaban. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Que pudo haber sido 2 o más. No sabemos si han sido 2, si han sido 3, si han sido 4, si han sido 10, nadie sabe. Solo sé que no fue uno. ¿Por qué? Porque habla en plural. Y cuando seguimos leyendo la palabra, nos vamos a dar cuenta que dice en el versículo 3, oyendo y viniendo del oriente. Cuando dice del oriente, no dice, y vinieron uno de esta parte, otro de la otra parte, y el otro vino de otra parte. Y ponemos a 2 de un color y a otro de otro color, porque eso hace la tradición. No, dice que vinieron del oriente. Y del oriente pudieron haber venido de China, porque también es el oriente. No nos especifica, solo dice del oriente. Debemos creer que vino del oriente. Lo que fuera, vinieron desde muy lejos. Muy, muy lejos. Era un viaje que por lo menos, si los ponemos en Babilonia, le podría haber tomado fácilmente 1 año a estos, moverse hasta Jerusalén. Entonces ellos no estuvieron presentes en el momento del nacimiento, porque su traslado fue por lo menos de 1 año, su movimiento. ¿Qué quiere decir? De que estos hombres y vinieron y se presentaron, dice la palabra, y trajeron presentes a nuestro Señor Jesucristo, porque era un rey. No es que trajeron una cajita trayendo la mirra, el incienso y el oro, porque muchos hacemos las obras de teatro, obviamente, ponemos como ejemplo, ¿no? Y ponemos una pequeña porción. Si usted lee el Antiguo Testamento, cuando un hombre venía a ver a un rey,
traía muchos talentos, mucho oro, muchas cosas. A un rey no se podía uno presentar con pequeñas cosas. Tenía que ser realmente. ¿Y por qué? Porque realmente el Señor ya había previsto de que todo lo que él iba a recibir, ¿a dónde iba a tener que ir José? Iba a tener que ir a vivir a Egipto. ¿Y qué fue Egipto? Egipto fue una tierra que los recibió a los israelitas de brazos abiertos para que ellos sean bien tratados. No, ellos fueron esclavos ahí, salieron y hubo una muerte, murió todo el ejército. De seguro que no los querían y fácil no iba a ser. Por eso el Señor previó de una u otra manera que José tenga un recurso para poder vivir el tiempo que él tenía que estar allá. Y el oro, el incienso y la mirra que él recibió fueron realmente cantidades aceptables para poder. Si usted solamente recuerda todo lo que Naamán le trajo al profeta Eliseo, se va a dar cuenta que siendo él solo un profeta, trajo vestidos, trajo talentos, vino con gente para poder. Así mismo deben haber caminado estos, con mucha carga. ¿Y por qué en el momento que llegaron al rey Herodes el Grande, él no sabía qué iban a hacer? Si acabamos de hablar de que todo el mundo sabía que iban a ser nuestro Señor Jesucristo, porque escrito estaba en la profecía. Pero Herodes el Grande no era israelita, era idumeo. Por eso es que él mandó llamar a los escribas y le leyeron la profecía. Y le dijeron: en Belén. Propio para poder nuestro Señor Jesucristo nacer, el rey tenía que tener ignorancia de esto, porque si hubiera sido un rey judío, un rey que ha sido educado en lo que es la palabra de Dios como ellos solían ser educados, lo más probable es que lo hubieran estado esperando para el día que naciera. Pero Dios, que conoce todas las cosas, y como vemos que desde 700,000 años antes ya estaba arreglando todo para el día que Él venga, previó que el rey de ese entonces sea un idumeo, que es Herodes. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos reyes magos, como todos sabemos, estos sabios, ya no regresaron después de eso, y cuando fueron, encontraron a Jesús, dice la palabra, en una casa, porque ya había pasado la temporada de la fiesta. Y por eso es que dicen las personas que estudian, ¿no? Porque hay diferentes fechas que se le ponen, pero la mayoría coincide en que él debió haber nacido en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Por eso es que todos los lugares estaban ocupados. ¿Por qué? Porque eran tiempos de fiesta judía. Entonces, sabiendo de que eso puede ser posible, ya habiendo transcurrido ese tiempo, cuando los magos o los sabios llegaron, entonces ya había transcurrido aproximadamente más de 1 año y medio. ¿Eso qué significa? Por eso Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, para tratar de eliminar a Jesús de lo que es este reinado. Y aquí viene la historia de que es José. Y dice José que escuchando al ángel, tomó a Jesús y a María y se fue a Egipto. Pero vuelvo a insistir, como en la predicación pasada, José, un corazón al cual debemos identificarnos. José en un principio pensó que había sido engañado. Sin embargo, antes de recibir la revelación del ángel en el sueño y decirle de que el hijo de María era concebido por el Espíritu Santo, antes él había decidido abandonarla en secreto, dice. Y que conste que en ese tiempo haberse desposado con María es haber ido y haber hecho un contrato donde implicaba los padres de José y los padres de María. Y si José se iba, el que iba a quedar mal no iba a ser María. Él iba a asumir una responsabilidad de él abandonar a María, porque nadie sabía que estaba embarazada. Y si después aparecía, ya no era porque ella estaba quebrantando el desposamiento con José, sino porque José había quebrantado
primero ese desposamiento. Como el corazón de José, sin tener la revelación de Dios todavía, ya era un corazón bondadoso. Y ese es el corazón que debe identificarnos a nosotros. Un corazón dispuesto a perdonar a nuestro hermano. Un corazón dispuesto que, aún habiendo agraviado nuestro orgullo, algo que no es fácil pasar por delante, porque muchos, en el orgullo, muchos es donde nos caemos. ¿Por qué? Porque este corazón es engañoso. Sin embargo, José no hizo eso. Y la palabra lo identifica. Si usted lee Mateo, que es el único evangelio que realmente habla de estos magos, de estos sabios, si usted lee Mateo, se va a dar cuenta que José tiene unos adjetivos calificativos de bondadoso, de ser un hombre realmente de un corazón abierto, un corazón que lo identifica con el amor de Dios de ese entonces. Y así es como vemos que Dios no solamente escogió a la mujer bienaventurada que es la Virgen María, que concibió virgen a lo que es nuestro Señor Jesucristo, sino que también escogió el hombre adecuado para que pueda acompañar a María, porque tenía que suceder así, no había otra manera. Y es más, ustedes van a ver que durante el trayectoria de la palabra, después del mensaje, ¿no? Después de que María concibe por obra del Espíritu Santo a Jesucristo, en todo tiempo y en todo momento, Dios se dirige a José. Y José todo el tiempo sigue la indicación de Dios y no tenemos en la palabra ningún cuestionamiento. Muy por el contrario. ¿Y por qué? Preguntémonos por qué José al final no solo le creyó al ángel. ¿Por qué José creyó todos los mensajes? Porque antes de que el ángel le dé el mensaje, el pueblo judío tenía por costumbre estudiar. Todo el pueblo, desde niños, estudiaban la Torá, estudiaban el Tanaj. José conocía todas las escrituras sobre lo que era la procedencia, lo que era la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que tenía que suceder. Y dice la palabra, para cerrar el sello de que la profecía era completa, dice, como lo leí, que se iba a destruir ese templo, que iba a venir, y vino el general romano en el año 70, el general Tito, que después fue el emperador, y destruyó el templo de Dios, y no quedó, como dijo nuestro Señor Jesucristo, piedra sobre piedra. Y aclaro para aquellos que no conocen, que destruyeron el templo completamente. Hoy usted ve el área de donde estuvo el templo y ve una llanura, no existe nada. Todo fue destruido. Lo que se conoce como el muro de los lamentos no es un muro del templo, es un muro que circundaba de protección al templo, al complejo que Salomón diseñó, porque en ese complejo se construyó el templo, el castillo de Salomón, la casa de Salomón y la casa de la esposa de Salomón. Esas 3 viviendas fueron construidas, y el muro que hoy el pueblo de Israel va y ora, que es el muro de los lamentos, es parte del muro que circundó. O sea que la profecía se cumplió completamente cuando el templo fue destruido. ¿Y por qué fue destruido? Porque cuando Roma destruye el templo, encontró que el que construyó el templo puso oro en el piso, en las piedras, había oro por todos lados, y entonces trataron de llevarse todo lo que había, todo. Recuerden que el templo fue mejorado por Herodes, fue realmente embellecido por Herodes, porque el templo inicial que construyó Esdras y Nehemías, ese es el templo que Herodes amplía y mejora. Y para llevarse toda esa riqueza es que hizo el Imperio Romano, destruyó. Y así es como nosotros hoy conocemos y nos afirmamos en que cuando decimos feliz Navidad, cuando decimos feliz Navidad, estamos diciendo feliz día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nació un 25 de diciembre, pero sabemos que honramos un día que Él nació. Y escogemos este tiempo, lo dijimos, porque los corazones están abiertos y están dispuestos y receptivos para poder nosotros llevar este mensaje y decir,
que el Señor Jesucristo nazca en tu corazón, para que seas hecho hijo de Dios y goces de esa gracia eterna que es la vida eterna, que nos viene por la fe en Él. Por eso, esta noche, quiero invitarlos que se pongan de pie. Quiero realmente decirles de que lo mejor que nos pudo haber pasado es que el reino de los cielos se haya acercado. La esperanza, la glorificación de que nosotros vamos a recibirlo está siempre. Dispongamos nuestros corazones para pedirle al Señor perdón por todas las cosas. Nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.